y coincidirás conmigo, varias aristas. Como vos bien decías, podemos tomar la primera al azar, por supuesto, porque todas tienen el mismo nivel de gravedad, que es el tema político. Imaginemos si hagamos este juego, recién asumimos en el país y realmente nos castiga una catástrofe de esta magnitud. Si bien sabemos que los escenarios, tanto en Venezuela como en Colombia, son similares desde el punto de vista de la medida de, digamos, del movimiento telúrico, son muy diferentes a todos, después lo vamos a charlar. Una cosa es cuando hay una subción, que es cuando se encaja una placa sobre otra, ya vamos a hablarlo mejor. Otra cosa es un terremoto en el suelo donde está Colombia, que es distinto, Venezuela es otro, son, o sea... variantes geológicas. Desde lo geológico es el agua y el aceite, podríamos decirlo, porque por ahí muchas veces dicen, no, pero son los dos 7 puntos. Sí, pero no es el mismo movimiento, mapa. claro. Pero trayéndote a lo que vos proponés de lo político, también lo político es diferente. Nosotros tenemos un planteo en Venezuela político absolutamente distinto que en Colombia. En Colombia también hay una mayor preparación y una mayor conciencia, si bien no estamos hablando de la élite de la conciencia antisísmica, sí hay una ley que está aprobada y que se utiliza para la construcción, sobre todo para las nuevas construcciones en Colombia, y también hay esa ley que tiene muchísimos años, también trae a colación que los materiales antisísmicos de hace 20 años no son los mismos que ahora. Claro. O sea, ahora hay una suerte de, no podemos decir marcas, pero hay muchas paredes que están hechas como mucho más de yeso, más, exactamente, más frágiles. Exacto. Y también los cimientos se construyen de otra manera. Eso por un lado. Ahora, retomando la política, yo me imagino sentado, primer día, como vos planteabas, frente a una catástrofe. Sabemos que hay protocolos, pido los protocolos, después viene toda la ayuda internacional. No olvidemos, a mí me llamó, ¿sabes, Martín, poderosamente la atención y me gustaría charlarlo con vos, porque acá hay un debate entre lo político, entre lo burocrático. Yo, afortunadamente, desde el punto de vista periodístico, me he especializado durante muchos años sobre catástrofes humanas, he estado ahí y en otros tipos de territorio. Pero en este tipo de catástrofe humana de esta característica, México sabemos que tiene los topos son un equipo internacionalmente reconocido de élite. Exactamente. Aparte de ser de élite, tiene los pares con los canes, tiene gente especializada al máximo nivel. Rescatistas, ¿no? Rescatistas de élite. No solamente eso, tiene el grupo de rescate, tiene el grupo de médicos, y aparte tiene toda una estructura que la llevan, yo la he visto en persona, en un avión Hércules, con todo tipo de equipamiento que se necesita para dar lo que es el primer auxilio, tanto social como psicológico. Sí. Son latinoamericanos, hablan nuestro idioma. Esto parece, me dirás, ¿es una cosa menor? No es tanto, no es menor. Tanto, no es menor. O sea, vos llevás el equipo de Israel, que son también los número uno, pero es distinto. Hablan otro idioma, se complican más las cosas. Totalmente, culturalmente, es otra cosa. Estamos hablando de países hermanos. Equipados, vimos las imágenes, los pelotones puestos ahí, los Hércules ahí, la presidenta que después, si querés, lo podemos también debatir, el tema de la madurez que tuvo la presidenta mexicana. Todo listo para salir y Colombia dice, no no entren. Sí. A ver, ¿cómo vos lo interpretás? ¿Es política? ¿Es burocracia? Estamos en una situación realmente desesperante. Bueno, mira, yo lo analizo, me parece que llegó en el mismo momento esa medida en la cual habían anunciado una medida más general, que era que solo se iban a aceptar los equipos de 4 países, ¿no? Claro. Y decían, porque estos equipos cuentan con las certificaciones internacionales que nosotros consideramos necesarias. Claramente estamos hablando de un ajedrez geopolítico. Por eso. Estamos hablando de una decisión diplomática, si se quiere, o bueno, en el terreno de la diplomacia. Ahí ya me gustó más. Diplomática no quería discutir, pero claro, en el terreno de la diplomacia, ahí nos encuadra el análisis. Exactamente. Y lo dejamos más tranquilo. Y no en el cuadro de la técnica, no en el encuadre de lo que realmente necesitaba el país en ese momento. También es cierto que, por ejemplo, frente a lo que había sucedido en Venezuela, que esta comparación que vos estás haciendo es sumamente válida, porque lo que hay que comparar acá respecto de la respuesta del terremoto son 20
años de Estado bolivariano contra 20 años de gobiernos que se han ido alternando en una democracia relativamente sana como lo ha sido Colombia, ¿no? Entonces, eso también llama la atención y da respuestas respecto de cómo fue justamente la respuesta a esta situación. Cuando se le preguntaba al embajador en Argentina, en Buenos Aires, colombiano, él decía, ¿no?, a puertas de la sede consular, decía: nosotros vamos a canalizar la ayuda de manera institucional. El gobierno argentino y el gobierno que quiera va a ser el que ordene cómo recibe la ayuda, y cuando nos van a decir a nosotros, esto se lo damos a Colombia, en realidad se lo pasamos a la Cruz Roja y todos nos manejamos por la Cruz Roja. Fue una forma, me pareció, mucho más institucional, mucho más ordenada institucionalmente frente a lo que ha sido con Venezuela. Ha habido casos de una praxis en la cual, una praxis de facto, en la cual había muchas ganas de ayudar, pero las ganas no lo son todo. O sea, yo soy rescatista o Guerrero se cree en condiciones de poder ayudar a rescatar a alguien las primeras 48 horas, que son las que más alta probabilidad de sobrevida tienen. Entonces, Guerrero se toma un avión, una escala, y llega a Bogotá. Y ahí busca su camino, llega a Cali. Pero ¿qué pasa? Que Guerrero consume agua y no hay. Obvio. Consume comida y no hay. Tiene que dormir en una tienda de campaña que no hay. Perdón, y no tiene capacitación. Y no tiene capacitación. O sea, coincido absolutamente con vos, Martín. Con la buena voluntad, la catástrofe no alcanza. Yo creo que cualquier persona medianamente normal, y entre comillas, lo de la normalidad, es solidario en este tipo de desastre que uno ve. Pero eso, muchas veces, es una torpeza, porque si vos no organizás lo que se llama el primer anillo, lo que es la primera parte de la catástrofe, estás empeorando la cosa. Por ejemplo, yo veía, y me parece, nosotros que nos especializamos en lo que es una lectura quizás social en este caso y geopolítica, que la podemos hacer a través de lo que vemos, no a través del informe frío que nos amerita otro tipo de análisis. Sí. Voy a usar, no quiero tampoco caer todo el tiempo en la comparación con Venezuela, pero tomando lo que vos decías como para que se pueda después ir al caso de Colombia y poder definir los parámetros, que no es lo mismo. Porque si Latinoamérica... Y perdón, no es sesgado, o sea, cronológicamente son eventos muy cercanos. Exactamente, y son países de Latinoamérica. O sea, vos me decís, bueno, yo te puedo decir, ¿qué tenemos? Son países latinoamericanos, la cercanía, podemos encontrar X puntos de contacto. Pero yo te invito a que hagas este ejercicio conmigo, y la verdad que vos sabés que me conmovió. Miré las imágenes. Y vos sabés que a través de lo que es la arquitectura de Venezuela se nota a las claras los niveles de corrupción. Ni hablar. Vos mirás una imagen satelital y te vas a dar cuenta hoteles que no voy a nombrar, de marcas de cadenas impresionantes, hechos sin ningún tipo de prevención nada, el material común, como si estuviéramos en el medio de la Pampa. En Buenos Aires, en Mar del Plata. Sí. Entonces, cuando vos ves en una manzana todo aplastado, lo que está aplastado, lo que se cayó era lo poco antisísmico. Y cuando vos ves que el 80% de la construcción está en pie, y yo no soy un experto, y creo que vos tampoco en construcción, pero uno sabe que el ladrillo hueco, la estructura la estructura... Los materiales livianos, el steel framing, exactamente, el wood framing. Pero cuando vos no lo ves eso, ves el encofrado donde volcaron el cemento en concreto, te das cuenta que ahí no hay nada antisísmico. Claro. Y eso que es, y me puse a buscar un poquito más allá, no mucho, pero algunas habilitaciones de hoteles que no tenían ningún tipo de control de nada. Sí. Y así, y con esto cierro porque es bastante duro, voy a decir una palabra fuerte, ¿no? Esta politiquería social que muchas veces se hace con voy a hacer el barrio social y te hago no sé cuánto para ver si... Pero lo tenés que hacer en un lugar... Por ejemplo, La Guaira, que ya se sabe que está sobre una falla. Que puede hacer con las normas antisísmicas. Con las normas antisísmicas. Más si, y me estoy refiriendo al presidente Hugo Rafael Chávez Frías,
llamaste a una comisión de expertos japoneses para que vinieran esos geólogos, hicieran un estudio, te dieran un informe de 400.000 páginas y el informe te lo pasarás. Exactamente, y te haces el barrio con qué. Perdón, y después es el barrio del Estado el que termina cayéndose. Pero Martín, te haces el barrio con los materiales también. No me quiero enojar. Iba a decirlo de otra manera. No, es que enoja. Es que enoja. No quiero que nos montemos porque después, pero sabemos que hay gente que quedó atrapada. Exacto, o sea, es una metáfora realmente bastante perceptible, porque es la gente atrapada adentro de una construcción que hizo el propio Estado. Discúlpame que te haga esta apreciación psicológica y casi te agarro en un acto fallido y perversa también. Lamentablemente. Pero lo que te digo es, esos barrios que estábamos hablando recién, y se lo digo a usted, señora, que está ahí también, y esto no es opinión, esto es información. Después, como yo le digo siempre, nosotros informamos, usted con esto piensa lo que quiere, si está del lado de uno o del lado del dos. Esto es información constatable. Los barrios que se hicieron, que vos bien decías con los estudios chinos que salieron una fortuna, perdón la precisión, japoneses, porque los japoneses viven sismo tras sismo. Por eso se llamó, pero te voy a contar la parte 2, las licitaciones en cuál fueron puestas para las empresas que iban a armar los barrios japoneses. La verdad es que están sospechadas de todo, no quiero entrar en... Y siempre son de origen, capitales chinos, capitales iraníes. Sí. Por eso mismo te estoy diciendo, cuando uno va donde levantás, hay pus. Que el problema, vamos a ir a otro lado, a ver, te invito a pasar a otro lado. Terremoto de Japón, lo mismo, ¿cuántos murieron, Martín? Sí. 2, 3. No sé, vamos a poner un ejemplo X. Pero menos de una decena. Menos de una decena. Mismo movimiento telúrico, la Tierra, ¿por qué? Con una realidad insular muchísimo más compleja. Por supuesto, porque es una isla, es una cosa chiquita así. Claro. Moverse de una provincia a la otra es un desastre. Ahora vos decís cómo en un movimiento tectónico de similar potencia, mueren. En un lado te mueren, por ejemplo, 2, 5, 5.000, y en otro lado tenés que lamentar 15.000 muertos, por eso digo, no voy a decir ninguna novedad. ¿Por qué nos enoja la corrupción? Porque el no hacer una calle, y acá lo estamos viendo, o ver ese destrozo, significa cuántas personas mueren. Exactamente. Cada moneda que se saca de la lata es una vida menos. Es una vida menos. Eso es lo que hay que tomar conciencia. No importa el color político. Yo lo que pretendo, creo que como nosotros como periodistas, es que tome conciencia, señora. Después haga lo que quiera. Tal cual. Pero tome conciencia. Pero el roban pero hacen no existe. ¿No? Porque te toca uno de estos y es roban pero matan. Roban y matan. O sea, vamos a poner las palabras... Y tenemos casos en toda América Latina. Por eso mismo. Y el mundo. En el mundo. Porque, a ver, por ahí alguna persona que está escuchando enseguida ya te dice... Martin and Martin, sí, Martín y Martín son de tal lado. No, señora, nosotros no somos de ningún lado. Le ponemos siquiera a disposición documentación. Tal cual. Y no de Argentina, como vos bien decís, de Latinoamérica y del mundo. Porque esto también pasa. A ver, hay realidades en Medio Oriente que la gente vive peor que un animal. Sí. Entonces no hablemos solamente de gobiernos de acá, de los que conocemos y tenemos más a mano. Lo que tampoco la gente comprende en una catástrofe de esta magnitud, primero, o sea, las 24 horas que se busca gente viva, cómo se va después transitando, 72, no es lo mismo 24 horas que una semana después, como hoy se cumple en Colombia. Empiezan a aparecer ¿qué? Las crisis sanitarias. Claro. Y la te voy a decir agua, una cosa, yo estuve ahí, Martín, y lo que más te impresiona de todo, más allá del derrumbe y del destrozo, lo que más te moviliza, y lo voy a decir realmente conmocionado, si se quiere, es el olor. Sí. Esa mezcla de podredumbre. Es el olor de la catástrofe, el olor de la muerte, el olor de la corrupción, como vos decías, ¿no? Es como una asfixia, que es una realidad que impacta sobre la falta de normalidad. Y vos mencionabas, Martín Guerreiro, a
ayuda, la solidaridad que se ha estado transmitiendo, por ejemplo, desde los Estados Unidos mexicanos y de distintos países de la región hacia Colombia en medio de esta tragedia. Nosotros vamos a hablar ahora en particular de un C-17 Globemaster III de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que es desde Miami, partió hacia Medellín, estamos hablando del sudeste de los Estados Unidos, es geográficamente cerca, pero también es llamativamente un símbolo, ¿no? Porque Miami, se sabe, es la capital latinoamericana de los Estados Unidos, ¿no? Y en ese sentido, este avión partió, un avión de carga muy importante, partió desde Miami hacia Medellín directamente sin escalas, y el Comando Sur escribió en las redes sociales: Estados Unidos se solidariza con el pueblo colombiano durante esta crisis. Bueno, esto, por supuesto, en materia, me parece que hay dos planos plausibles de análisis. Me parece que el primero tiene que ver con la ayuda internacional, que hemos tocado ligeramente. Me parece que Estados Unidos se ha querido mostrar presente en los dos casos. Ha jugado, bueno, vamos a separarlo bien. Estados Unidos ha presentado ayuda humanitaria en montos rápidos y con una celeridad importante, con mucha menos burocracia de la que tenía antes con USAID y con distintos programas. Fue directamente, se ponía la plata, se compraban las cosas y se llevaban, ¿no? La solidaridad no está solo restringida a los Estados Unidos, la ayuda también ha llegado desde todos los países de la región, que, como decíamos, lo notable ha sido que Colombia dijo, bueno, pero la distribución que venga a través de la Cruz Roja. Han elegido canales más institucionales para ordenar toda esa avalancha de solidaridad que ha venido desde Alaska, Tierra del Fuego. Ahora, hay otro plano que es el de la diplomacia, el de la geopolítica, y etcétera, que nosotros siempre estamos aquí en Canal 26 analizando. Y en ese plano estamos hablando de Estados Unidos ayudando rápidamente. En el caso de Venezuela, sabemos que había intervenido en enero, entonces tenía cierta responsabilidad y se hizo cargo de esa mancha, digamos, que tenía, y fuera. Claro, teníamos como una doble, a ver, el tema de Estados Unidos es interesante porque tiene como una doble vara. Por un lado, que los $1.000 millones que le habían dado, acá se entremezcla, también es un tema para que la gente, y para que lo debatamos, para que la gente pueda separarlo. Una cosa es el tema Colombia, narcotráfico, claro, el dinero que le dio, porque le dio un presupuesto, y había un montón de tareas conjuntas que hasta hace poco, o sea, no es que hay terremoto, señores, y se terminó el narcotráfico y los narcotraficantes están sentados ayudando gente. No es así. Todo sigue, obviamente seguirá por otras rutas. Al contrario, la necesidad de comida, la necesidad es la madre de un montón de situaciones que se desatan. Y te hablo en cifras que Estados Unidos con los movimientos militares, cifras son $1.000 millones en concreto, operativos militares, digamos, concretos para parar todo lo que era la cadena de narcotráfico, todo lo que hablábamos recién de las políticas, porque todos sabemos que ya cuando ya el perfil del ganador se sabe que va a estar, te llama todo el gobierno y dice, bueno, ¿qué hacemos, Martín? Yo sé que vas a ganar. ¿Qué vamos a hacer con tu política de narcotráfico? Porque Estados Unidos sabemos que la DEA y todo eso tiene hace especial hincapié en quiere Colombia. Actuar dentro del territorio colombiano sin tener que levantar tanto teléfono. Absolutamente. Usted dijo la palabra que va. Sin tener que levantar teléfono. Yo voy, arreglamos $1.000 millones, me llevo a los tipos que acá son los especialistas y vamos cortando esto. Eso por un lado. Después hay una ayuda humanitaria. Por eso te digo, o sea, hay como dos platos de la balanza que son diferentes. Por eso la gente dice, le dio $1.000 millones. No, momento, esto es narcotráfico, el narcotráfico sigue, como vos decís, en estas situaciones es donde se acrecenta. Y es donde más, o sea, después vamos a hablar básicamente, que me parece muy interesante, el tema en este tipo de experiencias y de catástrofes, ¿cómo es la seguridad? Claro. Claro, porque hubo toque de queda que decretaban Cali, distintas ciudades, que la gente no respetaba. De 6 a 9 la gente no respeta porque, a ver... Porque le van a robar las pocas cosas que tienen. Porque, es más, se denunciaron en la primera media hora
creo que 100 y pico, digamos, en uno de los pueblos más de densidad poblacional más importante, unos 100 y pico de casos de saqueo, de gente que le robaba la heladera de ese agujero, señora, que está viendo ahí. No, en Japón no fue eso. No, en Japón le ponían, le decía a la gente si le podía guardar la cosa de heladera y la gente le guardaba. Son otras culturas. Son otras culturas. No, por eso no es solamente diferencias geológicas, sino que también hay diferencias culturales, Martín, que hacen que se necesiten otro tipo de medidas. Y apelo a nuestra experiencia como periodistas. ¿Cuántas veces hemos hecho coberturas de inundaciones, de ese tipo de cosas, y sabemos como periodistas que el problema cuando comienza, señor, señora, y se lo digo de frente? ¿Sabe cuándo comienza el problema? Cuando se van las cámaras. Cuando se van las cámaras no queda nadie, no hay un colchón, no hay agua, no hay sanidad, no hay nada. Estos son fenómenos que atraen a las cadenas de televisión de todo el mundo. Vamos a ver qué pasa y ojalá podamos tener la posibilidad de hacerlo dentro de un año, a ver qué pasó. Claro. Y nos sentamos los dos acá, ¿qué pasó con Colombia una hora y qué pasó con Venezuela? Pasó un año. Delcy Rodríguez dijo que en 7 meses iba a solucionar el problema habitacional de Venezuela. De todos. ¿Cómo puede? En 5 minutos. Es una cosa... En el peor estado de petróleo de Venezuela en 30 años. Y ahora lo volvemos a traer a Colombia y la política que vos hablabas recién. Perfecto, rescatista, lo manejamos 4 países, ponemos... Esto en el terreno es otra cosa, en el papel sentado, como vos decías, en la diplomacia, es todo bárbaro. Ahora vos te das cuenta que esto supera a la Cruz Roja, supera a lo que vos quieras, a los rescatistas, necesitas de todo el mundo. Sí, y en ese sentido la emergencia económica que declara, la emergencia en general, la situación de emergencia que declara Abelardo de la Espriella en Colombia, ayuda mucho porque es cierto que, sobre todo para un outsider, como era el caso de él, lleva mucho tiempo conocer cómo funcionan los resortes del Estado, ¿no? El Estado, como lo conocemos nosotros, la idea de l'État en todo Occidente es particularmente burocrático, ¿no? Y sobre todo nosotros que tenemos esta consecución del derecho romano, hispánico, escrito, y todo tiene que quedar en un registro, en un papel, en un recibo. Entonces, hay procesos que no sé hasta qué punto esa burocracia está realmente ayudando a que no haya corrupción, porque si no estaríamos hablando mucho menos de ciertos casos, pero sí que impiden una ayuda rápida en ciertos casos. Y estas situaciones de emergencia legalmente le han permitido a este gobierno tomar acciones más rápidas. Te voy a traer otro caso y vuelvo a traer a Venezuela. Cuando estaban dispuestos convoys con ayuda humanitaria, médica, etcétera, etcétera, el 80% estaba parado por cuestiones de papeles de aduana. A ver, vos mirá esa imagen, miremos esa imagen. Y somos 2 personas que tienen poder político para que ingresen los topos, lo que vos quieras. Y yo te digo, no, la Cruz Roja. ¿Qué Cruz Roja estamos hablando? Hay gente que se está muriendo. Claro. Sí. No, ha mostrado una cara mucho más ordenada frente a lo que ha sido la respuesta venezolana, pero a la vez va a quedar la duda sobre si esto podría haber sido más eficiente. Pero también hay que decirlo, por la historia de Colombia reciente frente a la historia reciente venezolana, las estimaciones de la catástrofe, y valga la palabra, catastróficas, no eran tales como en el otro caso, ¿no? No, vos viste que había... Por eso las cifras son más creíbles en Colombia que en Venezuela. Por supuesto, y había también, vamos a... al César lo que es del César, había muchísimo más conciencia de que esto podía pasar. Claro. Yo estuve averiguando, había... ¿Se acuerda cuando íbamos a la facultad o a la escuela que nos hacían el simulacro por si había incendio? Claro. Eso funcionaba. Claro. Obviamente que no es lo mismo cuando uno está en la facultad y dice, levántense, váyanse a la esquina, y cuando pasa. Como me dijo una vez un marín en Naciones Unidas, me dijo, Martín, parece una frase tonta lo que te decía, las cosas no pasan, pero cuando pasan, pasan. Claro. Miralo. Las cosas no pasan hasta que pasan. Sí, entonces ellos, me parece que Colombia, por supuesto, a tener esta diferencia de gobierno diferente, vos me dirás, el gobierno, ya sabemos los gobiernos latinoamericanos, sabemos todo, pero muere menos gente porque tenían, primero, un plan, no importa si es viejo o nuevo. Sí. Segundo, una norma de construcción, vieja o nueva, que se respetó en una gran parte. Hubo menos corrupción en la construcción. Claro. Hubo
dispositivos que funcionaron en el momento. Y una cosa que me parece de una lucidez de lo que decís, que me abre un montón de preguntas es, y me pongo en lugar de Asprilla, digo, yo recién asumido, y se lo planteo a la gente también, porque hablar de afuera hay que hablar. Sí, sí, sí. No sabés cómo se mueve el resorte del Estado. Esto no es lo mismo si a este hombre le pasa dentro de 3 años. No, no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. Y por eso 2 cosas. Uno, la pregunta que dejo instablada y después la vamos a estar tratando, ¿legitima esto aún más la victoria del presidente reciente en las urnas? ¿Legitima más su gobierno una llegada de esta manera en la que hay que ponerse Colombia al hombro? Y segunda mención, segundo punto que quería compartir con ustedes, me viene vívidamente el recuerdo, ya hemos mencionado al menos 3 casos particulares, Colombia, Venezuela y también Japón. El caso del presidente Sebastián Piñera Echenique en la República de Chile, que tuvo que hacer frente también a unos sismos absolutamente catastróficos y lo gestionó. Sí, pero pensemos, Martín, que la situación de Chile en ese momento, y ahora, te la traigo de este momento, y podemos leer esa situación en el diario del lunes. Chile es un país que en muchas cosas es mucho más organizado que nosotros. Pero que todos estos países. La economía, el faro de Sudamérica. Quiero aclarar, estamos hablando de organización en los planos constitucionales, en los planos, digamos, económicos. Alternación democrática. Exacto, no quiero que se confunda. La unidad fiscal. Estamos teniendo esto de arco político. No, señor. No, porque estaba Bachelet, estaba Piñera, estaba... Exactamente. Estamos hablando frente cómo reacciona frente a una catástrofe. La gente estaba organizada. Exactamente. El país estaba organizado. Y es un país latinoamericano. Porque si no, siempre nos tiran, ponen Japón. No, señor, le ponemos acá al lado, acá a la esquina.